En este video presentamos un extracto de una entrevista al Dr. Darío Alberto Mena Arias, quien actualmente es profesor de la Universidad de Costa Rica e investigador de la misma. Él es bachiller en enseñanza de la matemática y bachiller en matemáticas en la Universidad de Costa Rica. Además realizó sus estudios de posgrado en Georgia Tech, donde obtuvo un doctorado en matemáticas con especialización en análisis armónico. Al respecto de lo que lo motivó a estudiar matemáticas, nos comenta lo siguiente. Eso fue casi que desde pequeño, casi que desde la escuela me di cuenta que me gustaba mucho la matemática y que me resultaba no fácil, pero digamos que tenía cierta habilidad para la matemática. Y desde la escuela participé en varios concursillos a nivel escolar. Y ya en el colegio me involucré más con Olimpiada de Matemática y esas cosas, pero casi que desde la escuela, por el hecho que me gustaba, por el hecho que le hallaba eh, la encontraba como muy natural, encontraba cierta facilidad. Entonces me fui interesando mucho por la matemática, ya fui involucrándome un poco más en el colegio, sobre todo en la parte de Olimpiadas, ya me enteré un poco de las partes más teóricas y esas cosas. Y así fue como casi que desde pequeño tenía en mi mente que iba a estudiar matemática. Ahora bien, ¿qué lo llevó a escoger la especialización que realizó y cuál fue? Yo me especialicé en el análisis armónico. Análisis armónico tiene que ver con análisis de Fourier, lo mío es un análisis armónico un poco más teórico. ¿Cómo escoge dicha especialización? Usualmente uno se va interesando como en un área general, ¿verdad? O más bien uno encuentra qué no quiere. Por ejemplo, en mi caso, el análisis me llamaba mucho la atención, y el álgebra no me gustaba para nada, el álgebra abstracta. Los cursos de grupos y anillos y teoría de Galois y esas cosas no me parecían complicadas, pero tampoco me llamaban tanto la atención como profesión, como me llamaba la atención el análisis. Y ya teniendo clara como el área general, el área de análisis, esto depende mucho ya de qué universidad se haga el doctorado, pero usualmente se ofrecen ciertos cursos iniciales donde ya uno va inclinándose por una especialización, o uno lo que hace es asistir a seminarios que organiza la universidad. Yo me fui involucrando poco a poco con el grupo de análisis y así fue como me fui interesando por el análisis armónico. Sí sabía que el área general iba a ser análisis o probabilidad. Entonces, ya estando en la universidad, ya asistiendo a los seminarios que se ofrecían en la universidad y en la universidad usualmente se tienen lo que se llaman cursos de lectura, que es uno matricula con un profesor y generalmente hay un grupo y se dedican a leer un libro o una cosa así o a estudiar un tema específico, ya una especialización. Y yo sí hice varios cursillos de esos hasta que encontré más o menos cuáles eran los temas que me gustaban y con quién era, cuál profesor estaba trabajando en esas áreas. Entonces, ya estando en la universidad ya fue que ya elegí ya la especialización, pero digamos, el área general sí la llevaba clara como desde un inicio. Como ya habíamos mencionado, usted estudió el pregrado en la Universidad de Costa Rica, donde realizó el posgrado. El lugar. Sí, en la universidad. Yo estudié en Georgia Tech, en Georgia Institute of Technology. Básicamente fue o sea, cuando uno aplica a las universidades gringas involucra un gasto de plata grande, ¿verdad? Entonces uno no tiene mucha libertad para elegir, pero básicamente el criterio de a qué universidades elegir es basado en la gente que está trabajando ahí. Entonces, por ejemplo, lo que hice fue informarme con colegas que ya hayan estado en las universidades a las cuales apliqué. Eh, con David, por ejemplo, con él le estuve preguntando bastante acerca de Georgia Tech y fue por las personas que trabajaban ahí, los matemáticos que trabajaban ahí en mi área,
Me pareció interesante el trabajo que hacían y así fue con las otras universidades a las cuales apliqué. De esas, yo apliqué a 5 universidades, de esas me aceptaron en 3. Una de las universidades no me ofrecía financiamiento y las otras 2 eran Purdue. O sea, una de la universidad me aceptó pero sin darme financiamiento y las otras 2 me aceptaron con financiamiento, que eran Purdue y Georgia Tech, que al final me incliné por Georgia Tech, también un poco considerando el ambiente, la ciudad, el tipo de ciudad que era, el tipo de lugar, pero también por el equipo de trabajo con el que contaban. ¿Cómo explicaría su área de especialización a alguien que no conoce tanto de matemática, quizás un alumno de colegio? Ish, qué difícil. Vamos a ver. Yo trabajo con lo que se llama operadores. Entonces, un operador básicamente es una función que manda una función a otra función, por decirlo así. O sea, un operador me transforma una función en otra función. Ahora, uno tiene ciertas funciones que representan alguna cosa física, no sé. Pero resulta que trabajar con esas funciones es difícil. O las operaciones que se pueden hacer con esas funciones no son tan fáciles de trabajar. Entonces, por medio de un operador, yo puedo transformar esas funciones en una familia completamente de funciones en las cuales es más fácil trabajar. Por ejemplo, hay operaciones complicadas que a la hora de transformarlas, esa operación complicada se transforma en una suma o en una multiplicación, por decirlo así. Es decir, yo quiero probar algo para las originales, las transformo, hago las cosas más fáciles en el otro lado, donde están las funciones transformadas, pero debería devolverme a las originales, a ver qué está pasando. Eh, lo que yo hago está relacionado en cómo se controla esta máquina, este operador que transforma una familia de funciones en otra familia de funciones, qué tan bien controlados están esos operadores para poder devolverme. Entonces, muchas de las cosas que yo hago es relacionado a ese control, o sea, qué tan bien puedo controlar ese operador, qué tan exacto puedo controlar ese operador de la manera más óptima, que me garantice que yo puedo devolverme o que puedo tener una familia de funciones bonitas con las cuales trabajar. ¿Y usted a futuro se ve investigando lo mismo? ¿Qué piensas de su investigación a futuro? Pues de momento sigo investigando lo mismo, ¿verdad? Sigo trabajando en las mismas cosas, pero todo eso va evolucionando, todo eso va cambiando, ¿verdad? Los temas van un poco, eh, la matemática no es como tan estática, ¿verdad? A veces hay un tema que brinda buenos resultados por un momento, pero se agotan los resultados que se pueden sacar, ¿verdad? Entonces, de momento hay bastante que hacer en el área que yo estoy trabajando, pero en eso todavía hay bastantes cosas que hacer, hay bastantes temas que van a dar para rato y en eso es en lo que he estado trabajando últimamente, aunque sí estoy como ahí leyendo de temas nuevos para involucrarme y no hacer como, no depender solo como de una cosa, ¿verdad? Porque ha pasado que a veces uno está trabajando en algo y de repente alguien más saca el resultado antes y lo publica y pues ya no tengo nada que hacer. Y para terminar, fuera de la matemática, ¿qué más le gusta o qué más hace? A nivel académico, pues no, estoy muy metido en matemáticas. O sea, sí me interesan otras áreas, como de manera aficionada, ¿verdad? Como física y lo que es todo lo que es aeroespacial, pero nunca me he dedicado a eso realmente, pero o sea, simplemente me interesan y puro de manera aficionada, he leído y estudiado un poquillo de eso, pero nunca me he dedicado como a eso, o sea, prácticamente en lo que es academia he dedicado 100% a matemática. Siempre he sido muy aficionado a los videojuegos, ¿verdad? Entonces eso es una de las cosas que hago muy a menudo.
Y pues ahorita en pandemia, que queda que ver Netflix y otra cosa, aunque ya este, entre matemática, dar clases, jugar videojuegos, ver Netflix y ir al gimnasio, eso ha sido la vida en estos momentos de pandemia. Aquí terminamos con este video de la entrevista al profesor Darío Mena.